Y les voy a leer de la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, desde el versículo 1. Dice: la vida en Cristo. ¿Qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre. Mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceros vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida, y vuestros miembros como instrumentos de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Pues qué bonito todo esto que nos enseña San Pablo, y sobre todo con la claridad que nos lo enseña, y también la fuerza que tiene para tomar decisiones tan serias como es verdaderamente renunciar al pecado. Es increíble que por nosotros tener una naturaleza pecaminosa podamos concebir que el pecado es como natural y como que nos acostumbramos a él, sabiendo que el pecado es muerte, que el pecado está contra Dios, que el pecado es malo. Sin embargo, es tan natural en nosotros pecar que parece que fuera como normal, y por eso no nos asusta tanto. Y precisamente nuestra relación con Dios es importante porque entre más profundicemos en ella, más entendemos la gravedad de lo que es el pecado, y eso nos va convirtiendo más y más en personas de Dios. Y esa es la tarea nuestra en este mundo, como hijos de Dios, como escogidos por la gracia de Jesucristo, de ir descubriendo la gravedad del pecado, lo serio que es eso, lo complicado que es y la trascendental que es el pecado. En esa forma, pues vamos conscientemente santificándonos, porque la santificación tiene que tener como combustible la concientización. O sea, uno no se santifica por osmosis, o sea, uno no se santifica simplemente por estar ahí metido dentro de las cosas santas. No es exactamente como el dicho de que el que entre la miel anda algo se le pega. Eso no es así. La santificación hay que construirla personalmente, son decisiones íntimas de la persona con Dios, son renuncia a las cosas del mal, todo es personal, son cosas que tiene que hacer cada individuo.
Obviamente que el buen ejemplo afecta a las personas para bien, el mal ejemplo para mal, pero sin embargo la responsabilidad de cada uno de nosotros es asegurarnos que descubrimos la severidad de lo que es el pecado y las consecuencias. Seguramente cada uno de nosotros ya puede dar testimonio de lo tanto que hemos tenido que pagar por los errores que cometemos y lo grave que es el pago, porque es que se nos cobran muchas veces más de lo que ganamos con el pecado, ¿no? El momento de placer, el momento de ira, el momento de descuido, de falta de caridad y quién sabe cuántas otras cosas malas, ¿no? Pero las consecuencias son gravísimas en esta vida y en la otra si no logramos concientizarnos de la trascendencia del mal que hicimos o del pecado que cometimos. Y por eso, gracias a Dios que nos da a nosotros como católicos esta vida sacramental, la vida de oración, la vida de comunidad, esa vida parroquial, que nos da todos estos elementos a través de los cuales nosotros podemos estar vigilantes y trabajando constantemente en este edificarnos en Dios, en este reconocer nuestra naturaleza mala e irnos hacia la buena y entender lo trascendental de lo que es esto que estamos hablando, que es la palabra pecado. Cuando yo comienzo a tomar este tema, el cual les mencioné de los desafíos del matrimonio católico, pues estoy hablando de algo que no es nuevo. Obviamente desde el puro principio nosotros encontramos un matrimonio hecho por Dios que fueron Adán y Eva, porque Dios sacó a Eva de la costilla de Adán y le dio una mujer para que lo acompañara. O sea, él mismo creó esa realidad de hombre y mujer para que se unieran y procrearan. Y o sea que el Señor mismo creó esa unión, ese matrimonio, bendecido por Él, creado por Él, para su propia voluntad y para su propio plan, para su propia economía de la salvación. En ese momento que los creó, pues la economía de la salvación no tenía ese sentido, porque no estábamos todavía caídos. Pero de todas maneras, después del pecado original comienza esa economía de la salvación, porque es la redención en Jesucristo debido a la caída, y continúa de todas maneras esa unión, porque miren ustedes la presencia de Caín y Abel. Ellos son familia, y cuando Dios le habla a Caín reclamándole sobre el asesinato de su hermano, le está hablando como quien le habla a una familia, al hermano del muerto, y le reclama la muerte. Y continúa este sentido de la familia siempre. Vemos cómo los patriarcas se preocupan de escoger esposas para sus hijos, específicas mujeres que pertenecen a sus tribus, que tienen su propia sangre, que son de su propia religión, y todo esto va llevando un orden que Dios ha establecido desde el puro principio. Nos damos cuenta cómo el Señor presenta a la viuda, después la mujer estéril, que ya de anciana da a luz, y muchos profetas nacieron de mujeres que eran supuestamente estériles, y mujeres que ya en ancianidad tuvieron esos hijos en contra de todas las expectativas de la naturaleza, y después de que habían sido desgraciadas, por decir así, ante su gente por ser estériles, porque eso era una de las más grandes vergüenzas que había dentro del pueblo hebreo. Pero hoy que vivimos nosotros este tiempo que nos ha tocado vivir, a pesar de que vivimos sobre la historia sagrada que ya conocemos y también sobre las tradiciones sagradas de la Iglesia, como es el matrimonio, que es una tradición sagrada, vemos cómo ya de por sí el matrimonio existía en el judaísmo, pero en el cristianismo, cuando Jesús participa de las bodas de Caná, nos encontramos con el extraordinario milagro del agua convertida en vino,
y del Señor participando en esa boda. Se convierte en un sacramento porque el mismo Señor lo consagró en una forma extraordinaria por recomendación y sugerencia a la Virgen María, el encuentro con ese milagro del agua al vino, que representan esa agua y sangre también que brotan del costado de Jesús en la cruz. Y representan también los testigos que hay, que es el agua, la sangre y el espíritu, testigos de esta redención en Jesucristo. Todo esto está unido y por eso el matrimonio va cobrando un nivel demasiado importante, porque Jesús, cuando dice que va a perfeccionar la ley, habla precisamente en algún momento del matrimonio y dice: lo que ha unido Dios no lo puede separar el hombre. Os han dicho de antaño que se pueden separar con un pasaporte que le deis a la mujer bajo la ley de Moisés. Dice: pero ahora yo les digo, lo que une Dios no lo separa el hombre, excepto por adulterio. Y eso que la persona que se separa no se puede volver a casar. Y él mismo lo explica muy, muy claramente. Hoy la gente quiere acomodarse convenientemente a su forma de vivir y justifican estar amancebados, y incluso han tratado de influenciar los sínodos en Roma para que cambien las leyes de la iglesia y permitan que estas personas que viven amancebadas sean legalizadas por la iglesia y consideradas como una familia santa y legal bajo las leyes de la iglesia. Y obviamente que esto ha sido algo muy delicado porque no se puede hacer, va contra el evangelio mismo, y la iglesia ha tratado de explicar que esas personas son pecadoras y son bienvenidas a la iglesia, pero no pueden ser aceptadas como un matrimonio porque no lo son. Porque entonces, ¿qué necesidad tendrían de casarse hoy los novios si la iglesia está aceptando como familia a los que viven amancebados? No tiene sentido. Eso no se podría destruir ese sacramento en esa forma. Obviamente que hay por ahí clero y personas que creen que eso se puede hacer y andan con ese tipo de violaciones y con ese tipo de nuevas doctrinas, nuevo evangelio, a lo cual San Pablo mismo ha dicho que el que venga a predicar un nuevo evangelio será anatema. Nosotros no podemos cambiar eso. Pero en medio de todo esto tan importante que es entender la ley de Dios y entender lo que la Iglesia Católica nos enseña con relación al matrimonio, también es importante darnos cuenta el desafío del matrimonio católico con relación a este mundo y el mundo en que vivimos hoy, que es prácticamente una parte importante de nuestra doctrina social de la Iglesia, que nos enseña cómo manejar estas propuestas absurdas de las ideologías de género, de toda esta propagación del homosexualismo, lesbianismo, de todos los géneros extraños que han aparecido hoy. Hay muchas versiones sobre las razones por las cuales hay tanto fenómeno y hay tanto homosexual y tanta lesbiana y tanta gente profesando sexualidades extrañas como el bestialismo y quién sabe cuántas otras cosas que para qué mencionarlas. Pero una de las teorías que hay y que a veces parecen tener un fondo científico muy lógico es, por ejemplo, los anticonceptivos. Los anticonceptivos han producido unos fenómenos hormonales en la mujer, y eso se sabe desde los años 50 que empezaron a aparecer. Y casualmente desde los años 50 es que tenemos esta propagación del homosexualismo y de todo el lesbianismo y todos estos fenómenos y nuevos géneros. Y parece ser que gran parte de la razón por la cual hay tanto niño que nace ya afeminado y que nace con esa deficiencia de hormonas femeninas, masculinas, por ejemplo, en un muchacho, y parece una niña, y todo esto parece que son efectos que vienen ya como consecuencias de toda esta planeación
todo evitar tener hijos o simplemente planearlos utilizando anticonceptivos, y estos son productos de hormonas que atrofian todas las hormonas del individuo. Y por esa razón aparecen fenómenos tan grandes como eso, pero yo no creo que sea solo eso es parte de las teorías que hay, las cuales tienen mucha lógica, pero hay muchas otras cosas que también están produciendo los fenómenos masivos de toda esta propagación de estos géneros, y entre esos está pues simplemente el pecado que tiene la humanidad encima por tanta promiscuidad, por tanta pornografía, por tantas cosas sucias que hay contra Dios en lo que se respecta a la pureza, por tanta impureza. Y yo pienso que esto tiene consecuencias. Si nosotros leemos la historia de los imperios pasados, antes de este imperio de hoy, de esta civilización de hoy, vemos en el Imperio Romano, que es el último que conocemos antes del nuestro, del de hoy, que podríamos llamarlo como el Imperio Occidental, porque se forma de todas estas bestias que se formaron con el comunismo y el capitalismo, y de ahí salió este imperio, ¿no? Un dragón se comió al otro, no porque el uno sea más bueno que el otro, ambos eran dragones, y sin embargo crearon una civilización de la muerte entre ellos, ¿no? Que es esta civilización que vivimos hoy. Al final de la civilización pasada del Imperio Romano, vemos los fenómenos también de la propagación de monstruosidades en la sexualidad. Empiezan a aparecer los emperadores homosexuales, bisexuales, habían gente deforme por cantidades dentro del imperio como resultados de todas las orgías que tenían con animales, con seres humanos, todo, y eran horrorosas las cosas que estaban sucediendo, y vino ese castigo tan grande donde ese imperio se derrumbó y en medio de su depravación se desapareció, perfectamente desaparecido. De un momento a otro se acabó, se colapsó totalmente. Esto es lo que vemos nosotros prácticamente en esta sociedad de hoy. Vemos un colapso de lo humano, vemos un desarrollo de todo lo externo, la tecnología, la industrialización, todos los avances científicos son algo muy importante y algo que se ha dado a niveles que no esperábamos siquiera, que la imaginación del hombre ni siquiera había alcanzado a calcular hasta dónde podía llegar su creatividad y sus investigaciones y su capacidad de elaborar estos proyectos y materializarlos. Pero lo que se ha olvidado el hombre de hoy se ha olvidado de su humanidad. Entonces, a pesar de que el mundo está tan desarrollado y tan avanzado, el ser humano está atrasado. Es como cuando uno encuentra a un joven de 25 años que vivió siempre en su casa con sus padres, los padres lo tuvieron en una burbuja y nunca creció como ser humano, sino que se educó bien y todo, pero como persona no creció y tiene su edad cronológica trazada, porque pues le hicieron todo hasta esa edad de 25, algunos hasta 30 y más, y no crecen como seres humanos, no tienen experiencia humana, y van atrasados con su edad biológica, y se crean estos fenómenos de inmadurez. Algunos que con tratamiento y con concientización a través de la misma fe, cuando son católicos, por ejemplo, logran equilibrarse y descubrir ese problema y se encuentran esa paz, ese equilibrio, lo cual es un trabajo arduo, pero es posible. Yo he visto eso, he conocido jóvenes que se han sanado de esos desequilibrios. Ahora, cuando llevo eso paralelo a nuestra civilización, encontramos un problema cronológico en el crecimiento humano. El ser humano cronológicamente está atrasado con relación a lo que hemos avanzado en lo material. Está totalmente atrasado. Porque miren ustedes, por ejemplo, en los Estados Unidos
Ya en los últimos tiempos que todavía yo vivía permanentemente en Los Ángeles, en California, ya conocí a algunas personas en mi círculo que estaban en tratamientos porque eran compradores compulsivos, o sea, gente que tenía que estar ahora a toda hora comprando cosas y era una obsesión y los tenían que tratar, les tenían que hacer terapia. Esto a mí me parecía absurdo. Yo decía, bueno, esto solamente en Estados Unidos, porque esta sociedad tan materialista y tan consumista solo puede producir este tipo de enfermedades, solo acá sucederá, y sobre todo en ese círculo de Hollywood donde yo vivía. Pero no, eso se propagó y es una enfermedad a nivel mundial. Ya vemos nosotros cuántas personas están enfermas de eso, hasta el punto de que hay gente que tiene sus casas en sus cuartos llenas de bolsas que ni han abierto de las compras que hacen. Van a comprar, los traen a la casa y ni siquiera abren las bolsas que trajeron, porque es como una enfermedad ya de consumo. Y bueno, y a eso le puedo sumar yo quién sabe cuántas otras cosas que están pasando, como un problema en el que el hombre se ha atrofiado humanamente en su crecimiento en medio de todo este desarrollo. Entonces uno encuentra gente débil mentalmente, débil emocionalmente, débil en su carácter, y por lo tanto son personas en las cuales no se puede confiar, porque no hay amistades reales, no hay ninguna perseverancia, ni esfuerzo de la gente por ser fiel, por ser leal, por decir la verdad. Miren ustedes ahora cómo la política norteamericana, la política en Estados Unidos tiene justificada la mentira. Ya mienten y no les importa, y todo el mundo, ¿y qué? O sea, ya se volvió la política una mentira legal, absolutamente legal, y se eligen candidatos sin importar cuántas mentiras dicen públicamente y comprueban que eran mentiras, y a la gente no le importa, porque están detrás de otras agendas que consideran más importantes que la verdad. Y ese es el mundo tan banal, tan superficial, tan vacío en el que esta civilización está cayendo. Entonces, ¿qué decir del matrimonio y los desafíos que tiene el matrimonio católico, a quien le corresponde educar los hijos en esta sociedad? Yo digo, piensen que cada día es más popular el famoso homeschooling o la escuela de casa. Cada día los padres de familia jóvenes se aterran más de lo que les enseñan en los colegios, incluso en los colegios católicos. Aquí hay colegios, en todo el mundo conozco yo colegios de comunidades muy respetables como Opus Dei, Legionarios de Cristo, quién sabe cuántos otros, salesianos. Hay muchos colegios de ese estilo de comunidades que han sido tradicionalmente muy buenas. Sin embargo, en todas esas comunidades hoy se está infiltrando una cantidad de cosas venenosas. Ya es muy difícil encontrar alguna de ellas que esté perfectamente libre de estos fenómenos. Ya ni siquiera ahí están a salvo los hijos. Y las que no, están metidas con este tipo de psicologías modernas con las cuales educan a los jóvenes y los preparan para el matrimonio con una cantidad de teorías y cosas que ya son una negociación que se sale de la doctrina, las tradiciones sagradas de la Iglesia. Pero como es tan inteligente lo que hacen y es tan estructurado y viene de comunidades muy respetables, entonces toda esta psicología se está haciendo popular y hay cantidades de formaciones para poder educar estos catequistas y estos ministerios de la familia. Y es un escándalo. Yo he leído muchas de esas cosas nuevas que están sacando estas comunidades tan tradicionales de la Iglesia, y que veo el fenómeno y el peligro tan grande que tienen, especialmente en la psicología que están usando para los ministerios de familia. Son bien increíblemente ya entrando en un estado de nueva era, de aceptando situaciones de esta sociedad que no se deben aceptar, negociando territorios, e incluso con la moral misma en una forma muy subliminal.
Y esto yo no sé cómo estarán en 10 años de ahora, porque poco a poco van pasando estos fenómenos y se van infiltrando en la iglesia. Entonces, esta conversación no la quiero yo presentar con el ánimo de dibujar un cuadro oscuro de nuestra iglesia, del mundo o de la humanidad en sí. Es simplemente exponer los fenómenos en los cuales estamos viviendo, a los cuales estamos enfrentados, los peligros de los que nos debemos cuidar y todos los abismos que hay debajo de nuestros pies. Es que los abismos de hoy no están a una caminada de distancia, no es así. Los abismos de hoy están debajo de nuestros pies. Con esto no quiero decir que ya caímos por él, pero no, es que la vida de hoy es un abismo. Y lo único que nos mantiene caminando sobre él es la fe. Porque si nosotros estamos con Dios y nos edificamos en el Señor y nos aseguramos de que tengamos una fe sólida, podemos caminar por el techo de este mundo que está en llamas, porque debajo de este techo no hay casa, sino los mismos infiernos, es lo que hay. Porque si nosotros no salimos de acá, caminando por encima de este techo encendido, caemos para siempre en eso que está debajo de este techo por donde caminamos, que es el abismo. Por eso uno tiene que tener cuidado en la forma que camina por este mundo, porque estamos en el destierro. Es un mundo azaroso, depravado, pervertido en todos los sentidos, y la gente dirá que estas son las palabras de un fanático, de un fundamentalista, y que el diálogo de un católico debe ser un poco más caritativo y debe ser con más esperanza, y quién sabe cuántos argumentos hay al respecto. Pero lo importante de lo que yo quiero compartir es que no podemos dejarnos engañar de que la situación de este mundo en que vivimos hoy para el católico es tan delicada que la mayoría están terminando educando a sus hijos en su casa, porque ya no confían ni a los colegios católicos, porque así de mal nos encontramos. Entonces, esto no es fanatismo, esto no es simplemente presentar un cuadro oscuro de la vida, esto es simplemente hablar de lo que estamos viviendo. No es una mentira. Eso, háblele usted con cualquier padre de familia y le contará las sorpresas que se ha llevado cuando llegan los hijos del colegio a contar lo que están viviendo, los tipos de profesores que tienen, las cosas que les han pasado. Ahora, gracias a Dios, que la iglesia se está preocupando más de la vigilancia de los niños por todos los abusos de sacerdotes y hermanos de colegios y monjas con los niños, ¿no? Con los jóvenes, y todo este fenómeno que ha ocurrido de tantos años de perversidad en este tipo de conducta. Pero, sin embargo, todo esto ha dejado una huella en la familia católica. Y pues yo hablo de la familia católica porque es a la que yo pertenezco. Seguramente que cuando hablamos de la familia humana, pues estamos hablando de fenómenos aún más complicados. Pero a nosotros nos corresponde hablar de la familia humana y seguramente la familia católica, y seguramente que al hablar de la familia católica también beneficiamos a otras familias que no son católicas, porque viven en el mismo mundo que vivimos nosotros y se enfrentan a los mismos peligros y están viendo lo mismo que nosotros estamos viendo, a no ser de que convenientemente lo quieran ignorar. Es como sucede, por ejemplo, hay familias en las cuales tienen un hijo homosexual, una hija lesbiana, un transexual, un transespecie, yo no sé cuántos géneros hay, y entonces como que la forma de tratar ese fenómeno es simplemente como ignorándolo, ¿no? Como aparentando como si eso fuera natural y dejarlo así nomás. Y no se trata de que si yo tengo un hijo homosexual, una hija lesbiana o un transespecie en la casa, yo voy a ponerme a entrar en una conversación acerca de eso y a discutir eso públicamente en todas partes. A eso no me refiero, pero me refiero a que no podemos ignorar los fenómenos que nos tocó enfrentar, algunos hasta en su propia casa, en su propia familia. Pero lo importante es que
tenemos que conocer la raíz de esto, tenemos que saber por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo. Y el hecho de que una persona en una familia tenga que manejar un problema de homosexualismo o lesbianismo o quién sabe qué otro tipo de fenómeno, eso no quiere decir que están malditos y que es culpa exacta, directa de ese padre y esa madre. Muchas veces eso viene en sus genes y consecuencias de otras personas, pero también al mismo tiempo uno nunca puede tratar de escaparse de la responsabilidad que tiene con las cosas que aparecen en la familia de uno. Hay que enfrentarse a eso, hay que apoyar la parte humana de cada individuo sin importar en qué se convirtió su naturaleza, porque uno no puede irse contra el pecado, contra el pecador, porque el pecador no fue el que inventó el pecado, ¿no? El pecador es aquel que es víctima del pecado cuando hereda una situación tan grave como esa, o si voluntariamente entró en él, es un pecador caído, que lo que sucede muchas veces, y voy a ser más claro, por ejemplo, en el fenómeno masivo del homosexualismo, la gran mayoría de este fenómeno es cultural, es un fenómeno de moda, es prostitución, es degeneración como efecto de las drogas, el alcohol, los excesos, ¿no? Pero sobre todo es moda, es cultural y es prostitución, muchísimo de eso. Es como que yo conozco cientos y cientos, sobre todo en California, donde yo viví tantos años. Cuando yo era músico, tenía una orquesta, viajábamos por todo el mundo. Casi todos mis cantantes eran homosexuales, lesbianas. Era por alguna razón en ese mundo se mueve mucho ese tipo de espíritu, y todos los maquilladores, los estilistas, casi toda esa gente era así. Yo en esa época no estaba con Dios y no sabía cómo manejar eso, lo manejaba simplemente a nivel comercial. A mí me interesaba contratar los mejores cantantes y los mejores maquilladores y estilistas, sin importar si eran homosexuales o no. Pero hoy en día obviamente que yo conozco otras cosas ya por la relación con Dios, el encuentro con el Señor, y ya me doy cuenta que hay una responsabilidad en esto, y es que la gran mayoría del homosexualismo de hoy, el lesbianismo de hoy y todos estos géneros son un movimiento que tiene que ver con prostitución, con moda, simplemente con un efecto masivo de los medios, como propagan costumbres, conductas, formas de vivir, y también obviamente que el fenómeno, miren, aquí en Colombia, en Bogotá, hay un fenómeno de las universidades, que son las que llaman prepago, que son todas estas niñas estudiantes que se prostituyen con hombres viejos o casados y las sostienen por favores sexuales, y las llaman prepago. Es una prostitución universitaria muy común, ¿no? Seguramente en todo el mundo pasa eso. Aquí se conoció en esa forma. Pues de esa misma forma también hay esa misma prostitución con jóvenes, con hombres, que también los sostienen hombres viejos y hombres de ese tipo de conducta. Y así se ha creado una prostitución masiva en el mundo, en el cual de por sí el ser así ya no es un problema en la sociedad, porque son tantos que quien se atreva a hacer algo, decir algo contra ellos, termina hasta en la cárcel, porque tienen hasta leyes que protegen a esas personas. Obviamente que en cierto aspecto es bien que los seres humanos se protejan cuando son vulnerables en esos estados, y nadie quiere que golpeen a un homosexual en la calle y le hagan daño. Yo no quiero eso. Yo no creo que sea justo que una persona por ser homosexual le peguen o le hagan daño, pero al mismo tiempo sí entiendo de que debemos estar conscientes de que esa es la sociedad en que estamos viviendo, y que este es el fenómeno que nos tocó a nosotros asumir. Entonces el matrimonio católico hoy debe tener una conciencia extremadamente clara de las cosas que maneja, porque
definitivamente uno no puede cerrarle los ojos a esta monstruosidad de sociedad en la que vivimos. Uno tiene que saber cómo administrarla. Y por un lado, pues ya se nota cada vez que los hijos van a terminar siendo educados en la casa, los hijos católicos. Y por otro lado también que los padres tienen que educarse muy bien en la forma en que van a hablar con los hijos con relación a todos estos fenómenos, porque si no, van a ser víctimas de la moda, víctimas de la cultura, víctimas de este mundo perverso, se las van a llevar como un ventarrón, se los llevan. Cuando menos piensan, los hijos ya están metidos en cuanta locura hay y no hay forma de devolverlos, solamente la gracia de Dios y un milagro de Dios. Pero miren, ¿cuál es el sentido de la responsabilidad del matrimonio católico de hoy? El sentido más importante comienza desde la amistad de esa pareja. ¿Cómo se formó? ¿Cómo llegó a comprometerse al noviazgo y cómo llegó al matrimonio? No se llega al matrimonio a través de una relación impura, promiscua, donde estas personas ya vivían juntos, ya habían pasado toda clase de experiencias íntimas y luego decidieron casarse, muchas veces porque ya hay un embarazo, otras veces porque complacen la sociedad o la familia o quién sabe qué, por muchas razones. Y entonces se forma un matrimonio católico extremadamente disfuncional, porque no llena absolutamente ninguna de las características que tienen que ver con el Evangelio, para que un matrimonio sea sano, santo, obediente y tenga el origen y las raíces en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que nosotros podamos evangelizar nuestra propia iglesia, a nuestros propios jóvenes? Y enseñarles ¿qué? Pues hay que enseñarles de que antes de un noviazgo debe haber amistad. Miren que en la cultura alemana, por ejemplo, yo viví casi 7 años en Alemania y tengo un aprecio muy grande por esa cultura, porque la considero una cultura increíblemente linda, con unas cualidades increíbles que no las he visto en ninguna otra cultura. Por ejemplo, el alemán, antes de llamarte amigo, te llaman Bekannte, que quiere decir conocido, y dura mucho tiempo, muchos años como conocido antes de que te llamen amigo. Y cuando te llaman amigo, hacen tremenda fiesta y se convierten en tu familia. Ese es un amigo que nunca te abandona, que te mantiene unido en la forma más increíble de leal. Unas amistades preciosas, amistades muy lindas. Pero cuando nosotros miramos este contexto tan lindo y que yo lo considero muy perfecto en una sociedad, se da uno cuenta que eso no está lejos de lo que es la relación entre una pareja para conocerse bien y luego comprometerse en un noviazgo para casarse. Es decir, antes de ser amigos tienen que conocerse. Y el día que se conviertan en amigos y se conozcan muy bien, pueden decidir a ser novios a ver si llegan al matrimonio. Ese sería el proceso normal, pero hoy en día los muchachos de 15 años se cogen de la mano y se dan un beso en el colegio y ya son novios. Y no tienen ningún plan de casarse, sino que son novios. Pero miren que la realidad es de que nada que ver con noviazgo, eso no es un noviazgo. Y muchos terminan casados porque quedaron embarazada la niña y llegan a un matrimonio que obviamente, generalmente, es un fracaso. Entonces, a nosotros nos falta tener mucha vigilancia con la familia y tener mucha vigilancia de cómo es la educación, la formación de nuestros jóvenes, porque los padres y los mismos educadores, los mismos colegios católicos, los mismos párrocos, la misma iglesia tiene temor humano, respeto humano y les da miedo
hablarle a los jóvenes tal y como estoy hablando yo en este momento, con relación al sentido de la amistad entre ellos, la pureza, la castidad, lo importante que es mantener todos esos valores de respetarse, de creer en las enseñanzas de Dios a través del Evangelio, con un catecismo que tenemos tan increíblemente bien hecho como el que nos dejó Benedicto XVI y Juan Pablo II, dos hombres santos que nos han... Yo pienso que ese catecismo que ellos editaron es uno de los documentos más importantes de nuestra iglesia como doctrina, porque es muy rico y encontramos en él una formación perfecta de lo que debemos hacer nosotros con relación a todos esos aspectos. Y yo creo que es nuestra responsabilidad como católicos el hablar así en todas partes y compartir esto con las familias, compartirlo sobre todo con los jóvenes. La gente piensa que los jóvenes hoy están tan metidos en el mundo que no van a escuchar una formación como esta para sus relaciones de noviazgos y su preparación para el matrimonio. Pero yo he encontrado todo lo contrario. En la juventud de hoy hay mucha escucha, los jóvenes escuchan, así como ellos se llenan de información de todas estas propuestas que hay en el mundo, todas estas ideologías y todas estas filosofías, toda esta cultura en general, de la misma forma también escuchan la palabra de Dios y entienden cuando se les habla con la verdad, cuando se les habla directamente a lo que es, porque son muy inteligentes, son rápidos y pueden entender cuál es la verdad, de dónde viene la verdad, de qué está hecha la verdad. Ya si ellos personalmente, después de escuchar la verdad, deciden hacer otra cosa, pues es una responsabilidad personal. Como lo que hablaba yo al principio, la reflexión que decía que uno no puede simplemente crecer como ser humano por osmosis, uno tiene que crecer porque tiene que crecer construyéndose con su propia voluntad y su propio trabajo, su propio esfuerzo y sus propias decisiones. Así es como crece cada ser humano como persona, como hijo de Dios, como ciudadano, como familia. En todo sentido crece una persona con su esfuerzo personal. Nadie puede crecer por uno. Uno tiene que crecer solo. Y obviamente que el apoyo que uno recibe, por ejemplo, como católico en su comunidad, y sobre todo si crece en una familia católica, pues tiene elementos muy importantes que lo ayudan, lo apoyan, pero es una decisión personal. Entonces, es importante que nosotros le hablemos a los jóvenes hoy con claridad y la verdad tal y como es, y mostrarles lo importante que es para una mujer su virginidad, su castidad, para el hombre, y lo valioso que es, y los frutos que va a dar eso en el futuro cuando contraiga matrimonio, y cómo los hijos van a estar como fruto de un amor que viene cuidadito desde el principio, de personas que crecieron con coherencia, con ese sentido moral de la vida que les da una fortaleza interior que no la tiene una persona que vivió en medio de una promiscuidad y un desorden en su juventud, y cuando llega el matrimonio está llena de heridas y de historias y de huellas y de toda clase de tráfico. Y eso no es lo mismo que cuando llega una persona al matrimonio en castidad y llega sin ese tráfico, sin esas heridas, sin todas esas ideas, sin todas esas conductas, costumbres, tendencias. Obviamente eso no se puede comparar. Entonces hay que hacer una invitación a los jóvenes a que consideren esta propuesta, la propuesta real, la propuesta buena, para que tengamos matrimonios santos y sanos y hijos que se puedan enfrentar al mundo que los espera. Cuando usted habla hoy, año 2018, de las parejas 2019, perdón, de las parejas jóvenes que se van a casar, estamos hablando que ellas, si se casan, digamos este año, el próximo año, los hijos van a tener 10 años en el 29, ¿no?
con el 30. Ustedes se pueden imaginar a dónde estará el mundo en 10 años y los que esos jóvenes, esos niños a los 10 años de edad van a enfrentar. ¿Qué estarán haciendo los colegios católicos para entonces? ¿En qué forma se deben educar estas parejas que se van a casar y van a tener hijos en esa época? Entonces uno dice, ¿cuán preparados están? Si todo lo que estamos viendo de lo que está pasando en esta sociedad solamente está yéndose cada día más abajo, en inmoralidad, en depravaciones, en toda clase de ideologías perversas, cada vez es peor y cada vez hay más gente joven que ignorantemente comulga con esas ideologías y no ven absolutamente el demonio en eso, ni ven el mal que hay, están enceguecidos, el diablo les robó el propio discernimiento, les dejó mucha inteligencia, pero utilizada por el mismo Satanás. Entonces, el problema es que el espíritu de ciencia del demonio se conquista la mente y convence a una persona de cosas absurdas y la persona queda totalmente convencida, como un zombie. Y esto es lo que vemos en muchos jóvenes que tienen esas ideologías torcidas de hoy. Por eso yo digo que la responsabilidad que tenemos con el enfrentamiento que vive el matrimonio católico de hoy, la tenemos desde el noviazgo, desde la amistad de los jóvenes. Y por eso es demasiado importante que haya una formación directamente clara en lo que son los principios de nuestra fe. Que no se juegue por entre las ramas, que vamos directamente al grano, que hablemos las cosas como son, que este respeto humano no nos vaya a destruir. Muchos sacerdotes que yo conozco en parroquias tienen miedo de hablarle a los jóvenes las cosas tal y como son porque piensan que los van a perder. Y lo mismo les van a caer encima a los padres de familia y le van a denunciar donde el obispo y de pronto el obispo se pone de acuerdo con los que están protestando y no con el sacerdote. Y esto ocurre mucho en nuestra iglesia hoy. Yo conozco diócesis donde el obispo le dice a los sacerdotes, ay, no se pongan a asustar a la gente. Eso, mantengan la paz. La gente vive como vive hoy y usted no se ponga a tratar de asustarlos, ni de cambiarlos, ni nada de eso. Asegúrese de que vengan a la misa, que vengan a la iglesia, y si no, ¿cómo vamos a sostener todos estos edificios? ¿Y con qué vamos a pagar las cuentas? ¿Con qué voy a pagar la luz yo aquí en la catedral? ¿Con qué voy a...? Y ese es el tipo de... hay mucho obispo así, desafortunadamente, y sobre todo en Norteamérica. En Estados Unidos y Canadá, sacerdote que no está produciendo bien y mandando el diezmo al obispo, le cortan la cabeza y si van a averiguar por qué y se dan cuenta que es que está asustando a la gente, pues lo arrinconan quién sabe dónde, lo mandan a recoger patatas por allá a la finca de la diócesis, ¿no? Porque no se trata ya del evangelio, sino que son administradores de edificios, son gente que quiere estar presente en la sociedad como católicos, como iglesia, pero el evangelio no es necesario llevárselo a la gente porque se asusta. Entonces ya no hay diezmo, ya no hay dinero para la iglesia. Y eso está pasando también en algunos lugares en Latinoamérica. Desafortunadamente tenemos obispos que han estado cayendo por ahí y empiezan a castigar la religiosidad popular, empiezan a perseguir la gente que se arrodilla demasiado, que rezan demasiado, que hacen esto, y empiezan a cortarle las alas al pueblo de Dios, porque piensan que eso asusta a los demás, les quita a la gente de la iglesia, y de por sí entonces no las van a poder sostener. Y entonces el sacerdote que es muy espiritual es perseguido por sus propios compañeros, y todo eso ocurre. Es un fenómeno que solo aumenta, eso no disminuye. Y uno diría que esas cosas no son posibles en este continente que es tan católico de Latinoamérica. Pero no, ya están infectados con eso también. Esto se ha comercializado todo, ya hay mucha gente totalmente materialista y superficial en el clero, en las comunidades religiosas, en toda parte, y por eso no podemos alarmarnos, sino de que nosotros debemos poner ese grano de arena que nos corresponde colocar allí donde el Señor nos llamó. Asegurarnos de que nosotros le hablemos a los jóvenes con
con esa seguridad, con esa verdad, que les enseñemos las cosas tal y como el Señor nos las enseñó a nosotros, sin tener miedo, sin tener esa timidez, porque esa timidez, ese miedo, ese respeto humano es lo que hace que la iglesia se debilite, se destruya, se nos llene de plagas de homosexuales, de gente enamorada del dinero, de todas esas infecciones que entran al clero, a la vida religiosa. Es culpa de todos nosotros, porque no estamos exhortando, no estamos hablando tal y como debemos, no estamos haciendo lo que debemos. Es que a cada uno de nosotros nos corresponde llevar este evangelio vivo por donde vayamos, y sobre todo darle testimonio y ejemplo a los jóvenes que son el futuro de la familia de la iglesia, y enseñarlos a que se preparen como deben prepararse con esa edificación en la moral, en los valores, en los principios de esa pureza que se exige para llegar a un matrimonio que sea de Dios, y para dar hijos a la iglesia que no vengan como producto de esas heridas, de esas caídas, de todo ese tráfico, de toda esa mundanidad en que viven a veces los jóvenes antes de casarse, porque eso trae consecuencias en los hijos, trae cosas raras. Y mire todas las cosas raras que hay, porque es que la promiscuidad se paga cara, la promiscuidad tiene consecuencias, y también el desorden moral en todo sentido. Y por eso nos corresponde a nosotros moralizar nuestra conversación, nos corresponde a nosotros espiritualizar nuestra conversación, para que tengamos fuerza, y para que un joven que escuche la verdad que salga de nuestros labios le entre, porque cuando la verdad se pronuncia con propiedad, con convencimiento, eso penetra hasta la médula de los huesos, porque la verdad es la verdad, no es una mentira, y por eso tiene fuerza, y por eso tiene vida, y por eso da libertad. La verdad nos hará libres. Voy a pedirle al Señor su palabra, y con esta palabra sellamos esta reflexión. Entonces, les leo a ustedes en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, desde el versículo 11. Dice: eficacia del sacrificio de Cristo. Todo sacerdote está en pie día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies. Mediante una sola oblación ha llevado a la perfección definitiva a los santificados. También el Espíritu Santo nos lo atestigua, porque después de haber dicho: esta es la alabanza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Añade: y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Palabra de Dios. Pues gracias a Dios que nos perdona y se olvida. Y esto es algo que tenemos que trabajar muy duro nosotros, para también perdonarnos y darnos cuenta que, sin importar la oscuridad que hemos podido vivir, ya no somos eso, ya no lo somos. Y ahora somos personas nuevas en Jesucristo, que debemos aprender de nuestros errores, y con más razón enseñamos con esa caridad, compartimos con esa caridad, exhortamos con esa caridad, porque conocemos el pecado personalmente y hemos cometido muchos errores, y por esa razón tenemos la fortaleza
para decir la verdad con propiedad, no porque nos la estemos inventando. Por eso es tan importante el testimonio, porque cuando uno puede testificar y uno tiene experiencia y uno sabe de qué está hablando porque lo ha vivido uno mismo, eso tiene autoridad. Y esto es lo que el Señor quiere que hagamos, que utilicemos todo que Él nos ha perdonado y se ha olvidado, y que nosotros debemos perdonarnos. Pero a cambio de olvidarnos de lo que hicimos, utilicémoslo para que le hagamos beneficio a los demás. Amén.